Es una de las configuraciones que más me gustan en el mundo, poner un portátil muy bestia, poner una gráfica muy bestia y configurar un setup realmente, pues muy extraño porque junta cosas que a priori parece que son muy raras, pero vais a ver que tiene bastante sentido, o por lo menos yo se lo veo, y voy a hablar también, por supuesto, de las partes negativas de todo ello. Así que, bienvenidos a Tu Tecnomundo, yo soy Jorge, y justo llevo unos días probando la gráfica MSI 4090, la RTX Supreme, que es una versión mejorada de su RTX 4090, que en este caso tiene los tres ventiladores estos Torx 5.0, que la verdad lo que nos dan es una refrigeración mejor, que es lo que necesita esta gráfica, porque potencia no le falta. Obviamente estamos hablando de la mejor gráfica del mundo, sus 24 GB de CR6X, bueno, o sea, es una auténtica barbaridad, 3 puertos DisplayPort, un HDMI, es que, ¿qué voy a decir de esta gráfica que no lo sepáis ya que es una locura? Y encima mejorando la refrigeración, que es lo que mejor le puede venir a esta gráfica, así que por ello creo que es una de las gráficas mejores que podríamos adquirir, y quiero dejar claro, esto, lo primero voy a poner la tirita antes de la herida, que lo ideal para probar esta gráfica es tener un PC muy bestia. Esto también lo hemos hecho, por supuesto. Tenemos aquí nuestro equipo con todos los mejores componentes, con el procesador más top, con todo aquí a lo bestia. Y claro, la experiencia es una auténtica maravilla. Puedes jugar a lo que quieras en 4K, a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia. Pero para mí, lo divertido de este vídeo es ver cómo se conecta esto con un portátil y ver las ventajas y también los inconvenientes. Así que sin más, deciros que para ello he elegido la caja de eGPU, que es básicamente esto, una GPU externa de Razer, que en este caso sería la versión Chroma, que es la que tiene RGB. Luego está la Core X, que en este caso son 299, esta sube a 430. Yo particularmente, luego comentaré opciones y demás. Esta, sobre todo, es un poquito mejorada, pero en cualquier caso, ahora veréis la complicación de conectar una 4090, porque sobre todo está pensado para otro tipo de gráficas. Pero voy a terminar con el repaso del setup. Por una parte, el mejor monitor que he probado en mi vida, Corsair Xeneon Flex de 45 pulgadazas, pero sobre todo OLED flexible. Ya lo comenté en su vídeo, es una colaboración entre LG Display y Corsair para darnos esta super experiencia de poder tener un monitor de 45 pulgadas plano, pero que luego tenía unas patillitas que podías desplegar y podías hacerlo curvo. Y es una auténtica maravilla, tecnología OLED. Estamos hablando de un monitor de 2.200 euros, aunque luego haré el repaso de todo esto, pero sobre todo también quiero comentaros las versiones económicas que podríamos conseguir. Y por último, lo que sería la CPU. Y luego veréis que tiene bastante sentido para lo que quiero conseguir con este setup, y es que es el Samsung Galaxy Book 360 Pro. Un portátil también muy premium, construcción metálica, tiene además para mí los puertos idóneos, el HDMI, los puertos USB y sobre todo dos puertos Thunderbolt que nos van a dar la gracia de poder conectar una gráfica externa. Y es que esto es lo que mola de este equipo, además de que también tiene pantalla táctil, que encima como tiene bisagra 360 lo podéis utilizar a modo tableta, viene con un lápiz incorporado dentro de la caja, así que podéis utilizar el S Pen para hacer un montón de opciones, y por supuesto Windows 11. He probado diferentes gráficas, por ejemplo puse una gráfica de estas que no necesita ni ventilación ni nada, no recuerdo cuál era una MSI también, me costó unos 40 euros en Amazon hace unos meses. Y claro, obviamente, si por ejemplo realizamos un benchmark sin ninguna gráfica, obtenemos unos 600 puntos. Si lo hacemos con esta gráfica, obtenemos incluso menos puntuación, porque como digo, no quiere decir que poner una gráfica sea siempre mejor, porque puedes tener los gráficos incorporados de Intel, que en este caso son bastante pro en los Intel Evo, y pues tener un equipo mucho más pro sin tener que conectarle nada, No estoy diciendo eso. Y luego le conectamos otra gráfica, que es la que más utilizamos habitualmente, que es la 3060. Para mí esa es como la gráfica que ha alcanzado ese punto de calidad-precio. Cuesta un dinero, estamos hablando de una gráfica de unos 600 euros, pero lo cierto es que el rendimiento que nos da también es muy sobredimensionado, y la puntuación ya sí se va a 2000 y pico puntos. Aquí sí que tiene sentido mejorar los gráficos del PC. Aquí sí que vamos a conseguir, con esta caja externa y con esta gráfica, pues un salto bastante considerable en lo que sería la potencia gráfica. Decir que además la instalación es sencillísima, porque todos los drivers y todo te lo instala en el momento en el que conectas el puerto Thunderbolt. Tú lo que notas es un puerto USB-C a un puerto USB-C, y a partir de aquí todo se empieza a instalar. Cuando pones la gráfica, lo normal es que te lo reconozca a la primera, tal vez tarda un minutillo en descargarse algunos drivers, reinicias el PC y básicamente lo tendrás disponible dentro de las opciones de Windows, en las opciones de gráficos, que esto se puede elegir además con qué programa quieres utilizar los gráficos internos y los gráficos externos. Y una aclaración muy importante es que no sirve cualquier puerto USB-C. Puede que tu portátil tenga puerto USB-C, pero no sea Thunderbolt. La gracia es que tenga este tipo de velocidades de transmisión de archivos, que estamos hablando de 30 GB por segundo, que claro, aquí sí que te va a permitir conectar una gráfica externa y conseguir un rendimiento extra. ¿Quiere decir eso que es mejor que tener un PC con una gráfica externa? Obviamente no, vamos a tener un cuello de botella muy importante con el tema del procesador. El procesador sí que va a estar soldado en tu portátil y no vas a poder cambiarlo, no vas a poder modificarlo. Esta sería otra de las cosas que podríamos comentar respecto a si esto tiene sentido respecto a una torre. Obviamente yo recuerdo el último PC así potente que analizamos en el canal, que fue en Navidades.
estábamos hablando de un equipo que costaba 4.000 y pico euros. Y en este caso, pues teníamos unos componentes de primerísima calidad y, por supuesto, gráfica megatop y todo esto muy a lo bestia. Y tal vez haciendo un símil, por el mismo precio podríamos acabar teniendo un poco el setup que estoy viendo aquí, con un monitor muy bestia, con un portátil muy bestia, con una gráfica externa. ¿Quiere decir esto que vamos a tener el mismo rendimiento? Obviamente no, el rendimiento va a ser menor, pero fijaros que la versatilidad es muy superior. Hace poco leí un artículo de Apple Esfera, no sé quién lo firmó, la verdad, que como el iPhone cuesta mucho más que un MacBook. Y claro, dices, ¿qué sentido tiene que un móvil me cueste 1.500 euros y sin embargo por 1.200 me pueda comprar un MacBook Air o incluso el MacBook Pro de 13 pulgadas? ¿Qué sentido tiene? Pues es este precisamente, el que sea versátil. No es que sea más potente, no es que vayas a utilizarlo para editar vídeo, es que es muy versátil. Lo puedes llevar siempre contigo, además puedes hacer fotos, puedes hacer más cosas y luego pues tienes mucha potencia por si quieres, por ejemplo, pues eso, editar un vídeo en TikTok o quieres tuitear o quieres hacer más cosas que también puedes hacer en un PC, pero las acabas haciendo con el móvil. Así que me parece muy interesante esa reflexión porque me lleva precisamente a justificar esto que estoy hablando ahora. La gracia es que tú tengas tu portátil, que te lo puedas llevar a cualquier sitio, que puedas utilizarlo con el lápiz, con esto, con lo otro, que tengas toda esa versatilidad y que en un momento determinado lo pongas en la mesa, lo conectes a una GPU externa, obviamente pasando por caja, y que tu experiencia gaming sea de lo más pro, porque en este caso, si por ejemplo entramos en el Metro Exodus, podemos poner los gráficos a tope, o sea, todo al ultra, todo a lo bestia, RTX, pero sobredimensionadísimo, y lo mueves sin ningún problema, o sea, vas a poder jugar a la mejor experiencia en un portátil, sin hablar siquiera de lo que sería el rendimiento gráfico. Imagínate que tú utilizas el equipo para trabajar en proxy y luego cuando le das a renderizar, cuando necesitas esa potencia bruta, conectas tu GPU externa, lo empiezas a dar caña y ahí el rendimiento es bastante superior, precisamente eso, para la potencia bruta de renderizar un vídeo. Va a ser mejor que lo que tenías en el portátil teniendo la versatilidad diaria del portátil. Ese es el objetivo de este concepto y por eso me encanta este tipo de setups, porque es como puedo hacer lo que me dé la gana sin tener que renunciar a ninguna parte del proceso. Dicho esto, a la hora de conectar la 4090, que sé que muchos lo estaréis pensando, ¿dio más rendimiento? Por supuesto que sí, dio muchísimo más rendimiento, pero hay inconvenientes asociados. El primero, no entra en la caja que estaba comentando. Es cierto que hay más cajas, hay más GPUs y todo esto, incluso las hay más económicas. Te puedes meter incluso en AliExpress y comprar algunas por 160 euros. Pero esta es una de las cajas más premium que podíamos conectarle, y para hablar de exprimir la potencia de una 4090 me parecía la adecuada. Tuve que poner un pequeño conector para así expandir, que estuviera un poquito fuera, y además no nos daba la potencia suficiente porque esto viene como con una especie de fuente de alimentación, como si fuera una torre, una mini torre, pero en este caso no era suficiente para la gráfica porque da 650 vatios y nosotros necesitamos por lo menos 800 como recomienda el fabricante de la gráfica. Así que ¿qué hicimos? Conectarle una fuente de alimentación extra, en este caso sí con la potencia requerida, con los adaptadores, y ahora sí teníamos nuestra 4090 conectada a nuestro PC. Así que inconveniente importante, ya no es tan pequeño, ya no es tan encajadito, ya no tenemos una cajita en el monitor, sino que lo tenemos una gráfica con una fuente de alimentación aparte. Obviamente hago este vídeo por la curiosidad y porque es interesante ver cómo podríamos conseguir esto, pero al margen de la curiosidad yo creo que no es tan práctico como lo que realmente comentaba antes. Sí que tener una gráfica más adaptada, ahí sí que le veo sentido, esto ya es un poco la curiosidad. Nos da un rendimiento espectacular. Lo malo es que, como hablaba antes, las gráficas a cierto nivel ya están muy sobredimensionadas. Yo no he notado una diferencia tampoco muy sustancial. He podido jugar a todo en 60 frames, 4K, todo gráficos al ultra, o sea, no he notado tanto salto de una a otra. Pero sí es cierto que hay ciertos juegos, como lo que decía antes, el Cyberpunk, a la experiencia más premium, sí que necesitamos un PC muy bestia. Aquí sí que lo hemos podido comprobar, pero en el día a día, como digo, con este concepto de versatilidad, ya sí que el salto no era tan llamativo, porque, como decía, había un cuello de botella importante con el tema del procesador. Eso es innegable. Dicho esto, creo que ha quedado claro por qué me gusta el tema de las gráficas externas, pero este setup tan increíblemente caro podría ser bastante más económico, ¿eh? O sea, no quiere decir que sea necesario. Antes he dicho que lo único que necesitamos es un puerto Thunderbolt y la caja y demás. Vamos a intentar ir al punto equilibrado. Imagínate que te compras, la Razer Chroma X, que son 299, y esta gráfica o algo similar que te cuesta en torno a los 600 euros. Imagínate que el sobrecoste son unos 900 euros. Oye, un portátil de 700 euros ya tiene puerto Thunderbolt, incluso si te quieres ir muy bien a uno ya de 1000 euros, el caso que por una configuración tal vez de 2200 euros, que es un poco lo que te puede costar un portátil de Apple Pro de 14 pulgadas,
ya tendrías un equipo bastante versátil, bastante pro y que encima te sirve para jugar. Por eso digo que al margen de la curiosidad de este vídeo hay un cierto punto de equilibrio que puede tener muchísimo sentido y que puede ser muy práctico. No tienes tanto cuello de botella porque claro, restringes las distancias, pero bueno, por el caso simplemente quería hacer este vídeo por la curiosidad. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Déjame en comentarios qué opinas al respecto y recuerda que el like valora un montón el esfuerzo de estar intentando siempre traer cosas curiosas. Es que siempre digo que hago estos vídeos porque es lo que a mí me gustaría ver y son las curiosidades y las dudas que yo me planteo, así que espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Desde que el like valora el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.